Usted desea hacer la gráfica de la altura de un tiro oblicuo en función de la distancia horizontal x. El proyectil es lanzado desde el origen con una rapidez inicial vi a un ángulo alfa sobre el horizontal. Demuestre que la ecuación de la trayectoria de ese proyectil es, bueno, esta que tenemos acá. Entonces, la trayectoria de un proyectil, o sea, si este es nuestro proyectil, y x, la trayectoria es lo que queremos sacar, ¿no? Bueno, trayectoria más linda, así me gusta más. Entonces, ¿qué ecuaciones tenemos? Tenemos, si se acuerdan, tres ecuaciones. Velocidad es igual a velocidad inicial, velocidad es igual a velocidad inicial, ¿sí? Más aceleración por el tiempo. Tenemos otra que nos dice que la velocidad final cuadrado menos la velocidad inicial cuadrado es igual a 2 por aceleración por posición en i, por la variación de posición en i en realidad, por delta i. Y tenemos otra que nos dice que la posición en i es igual a la posición en i inicial más la velocidad inicial por el tiempo. Estas son las ecuaciones para el movimiento en i. Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y para un movimiento en x, esto es movimiento en y. Y para un movimiento en x tenemos que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Y la verdad que no mucho más. Esta es la principal que usamos. Entonces, si se fijan, esta que tenemos acá tiene un formato. O sea, lo que queremos buscar es la posición. Entonces la fórmula, la que vamos a querer usar, va a ser esta. Entonces, primero, cosas importantes. Esto de acá va a ser la velocidad inicial. Esta velocidad inicial de acá es velocidad inicial en i por el tiempo. Y esta velocidad acá va a ser la velocidad inicial en x por el tiempo. Buscando estos parámetros. ¿Por qué velocidad inicial en x? Porque la velocidad es constante. Entonces la velocidad inicial es la misma que la velocidad normal. Entonces va a ser siempre la misma velocidad. Entonces si despejáramos el tiempo acá, en esta ecuación, sabemos que vamos a usar esa y esa. Sabemos que la posición inicial es 0 porque sale desde el origen. Entonces si la posición inicial es 0, podemos despejar el tiempo como la posición dividido la velocidad inicial en x. Y si ese tiempo lo reemplazamos en esta otra, voy a escribirlo acá un costadito para tener más espacio, tiempo igual a posición dividido velocidad inicial en x. Si lo reemplazamos ahí, sabemos que la posición en y va a ser igual a la posición inicial en i es 0 porque sale desde el origen. Entonces va a ser velocidad inicial en i por el tiempo, pero en vez del tiempo voy a escribir esto. Entonces voy a escribir posición en x sobre velocidad inicial en x. Fíjense que ya tengo algo muy parecido a lo que tengo acá. Después sería más un medio de la aceleración. Pero esperen, pues la aceleración es la gravedad. La gravedad va para abajo. Entonces la tengo que poner negativa. Entonces sería menos g. Bueno, y este menos, ya que estamos, lo puedo poner acá. Menos g sobre 2. Y ahora en vez de por el tiempo al cuadrado, sería por el tiempo al cuadrado. En vez del tiempo voy a escribir x sobre velocidad inicial en x. Y todo esto al cuadrado. Si hago la distributiva, puedo escribir esto como g por x al cuadrado. Esto ya lo escribí. Y abajo puedo dejar velocidad inicial en x al cuadrado. Y fíjense que tenemos acá la misma ecuación que nos piden que demostremos acá. Entonces acá tenemos nuestra ecuación final, que es reemplazando esta fórmula acá. Y eso es todo. Perdón, esta fórmula de acá en esta cuenta. W. Una bolsa es arrojada horizontalmente desde una ventana de un cuarto que se encuentra a una altura h sobre el nivel de la calle. Vamos a hacer ya directo nuestro gráfico. Tenemos para arriba, para acá tenemos más x, más y, y acá tenemos nuestra altura h. Entonces es arrojada horizontalmente. Entonces sale con una velocidad inicial horizontal, para allá, v0 en x. La bolsa cae al piso a una distancia horizontal h, que es la misma distancia h del dormitorio. Perfecto, entonces queda una distancia horizontal h. O sea que hace algo así, digamos. Con respecto al punto que está directamente debajo de la ventana desde la cual fue arrojada. Hallar la dirección de la velocidad de la bolsa inmediatamente antes del impacto. O sea que lo que tenemos que buscar es la velocidad en i. Perdón, el ángulo entre la velocidad en x y la velocidad en i. Entonces, tenemos la gravedad para abajo y vamos a ver. La posición final en x va a ser la posición inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo. Posición inicial en x es 0.
Y la posición inicial en X es h. Entonces puedo decir que h va a ser igual a esto. Por otro lado, sabemos que la posición final en Y va a ser igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y, que como lo tiran horizontalmente es 0 la velocidad en Y, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sabemos que la posición final en Y es 0, porque es cuando cae al piso lo que nos interesa. Y la posición inicial es h. Entonces podemos definir como h igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya tengo ahí dos ecuaciones, una por acá, dos por acá. La otra, sé que la velocidad final en Y va a ser igual a la velocidad, en Y va a ser igual a la velocidad inicial en Y, que es 0, porque sale horizontalmente, más la aceleración, que es menos g, por el tiempo. De acá puedo despejar que el tiempo va a ser igual a la velocidad final en Y sobre menos g. ¿Por qué? Acá nos queda negativo, no, porque la velocidad final en Y va a ser negativa, porque va a ir para abajo. Entonces con estas tres ecuaciones vamos a hacer lo siguiente. Vamos a despejar de acá el tiempo. Entonces sabemos que el tiempo va a ser igual a la velocidad inicial, a la altura, dividido la velocidad inicial en X. Y de acá vamos a despejar, el tiempo ya lo tenemos despejado. Tiempo va a ser igual a la velocidad final en Y sobre menos g. Entonces, para que nos den los números, vamos a hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que si nosotros descomponíamos nuestra velocidad, teníamos acá la velocidad, el ángulo θ, por ejemplo, y teníamos acá la velocidad en X y acá la velocidad en Y? Entonces, la tangente de θ iba a ser la velocidad en Y dividido la velocidad en X. Entonces, esto es lo que quiero conseguir que me quede. Para eso tendría que multiplicar estas dos cosas. ¿Y dónde lo tengo multiplicado? En esta cuenta de acá. Entonces voy a escribir, ya que h es 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado es el tiempo por el tiempo, ¿no? Entonces, en vez de tiempo, una vez voy a escribir altura sobre velocidad inicial en X. Y la siguiente vez, en vez de tiempo, voy a escribir, porque esto es lo mismo que tiempo. Y si escribo velocidad final en Y sobre menos g, esto también es el tiempo. Entonces esto sería, esto por esto es el tiempo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces acá ya tengo, fíjense, esto que está muy bien armado. ¿Por qué? Pues si quiero despejar velocidad final en Y sobre velocidad inicial en X, esta g la puedo simplificar con esta. Entonces me queda que velocidad final en Y sobre velocidad inicial en X, que es la misma que la final, va a ser igual a, paso la g dividiendo, la h se me simplifica con la h, paso el 1/2 multiplicando, me queda menos 2. O sea que si yo hago el arco tangente de esto, me debería dar el ángulo, ¿no? Por esta cuenta de acá. Entonces si yo hago el arco tangente de menos 2, me debería dar mi ángulo de entre las velocidades. Y ese ángulo me da menos 63,43 grados. O sea, 63,43 grados bajo la horizontal. O sea, si hiciéramos nuestro diagrama, tendría la velocidad en X, v en X para acá, v en Y para acá, y para acá tendría este ángulo que sería de 63,43 grados. Y si lo marcamos en amarillo, se ve igual. Perfecto.